Están todos cordialmente invitados y se les hace el llamado, la convocatoria para que puedan asistir a este encuentro, a esta reunión de oración, miércoles a las 7, para entre todos orar unos por los otros, como dice la palabra de Dios, para conocer las necesidades de otros y interceder, orar, comunicar nuestras necesidades y orar por otros principalmente también. Dar acciones de gracia, testimonio y no dejarlo simplemente o únicamente en las peticiones y en mis necesidades, sino conocer y condolerme con las necesidades de la iglesia, del cuerpo de Cristo y tener ese tiempo que bien es merecido y lo necesitamos. La reunión de damas el sábado 19 de julio en las instalaciones de la iglesia, 5:30 de la tarde. Por favor, hagan los arreglos, los preparativos pertinentes para que puedan asistir. Y una vez más, el fin no es únicamente que las damas en esta ocasión puedan reunirse, sino que también puedan invitar a otras hermanas. Muchas veces se hace cuesta arriba invitar a alguien directamente a un servicio en la iglesia, pero si se le invita a una reunión de compañerismo, más ameno, informal, creo que es un espacio siempre bienvenido, abierto para que pueda sumarse a alguien. El club de niños, estudios bíblicos, canciones, juegos, eso va a ser el 21 al 25 de julio de 3 a 4. Acá también en las instalaciones de la iglesia, si tienen algún niño, algún vecino, familiar, algún conocido entre estas edades infantiles para que puedan tener este tiempo de compañerismo infantil. Tenemos también para los niños acá de la iglesia esta actividad del parque acuático el 26 de julio a las 10 de la mañana. Todos los niños acá de la iglesia están bienvenidos a participar. Por favor, comuniquen, participen si desean estar allí incluidos y participar de esa actividad. La reunión de caballeros, sábado 26 de julio, 7 de la noche, igualmente en las instalaciones de la iglesia. Un tiempo, un espacio creado para que entre los varones de la iglesia podamos conocernos, podamos participar, podamos tener un tiempo de hermandad y de edificación en la palabra de Dios. Si usted tiene el deseo de dar alguno de los estudios bíblicos devocionales que se da para los estudios de varones, también comuníquelo y será tomado en cuenta. El buzón de sugerencias. Si logran mirar atrás, en sus espaldas, en el centro tenemos un buzón de sugerencias que tiene la finalidad de tomar en cuenta la opinión, el pensamiento, el criterio de cada uno de ustedes. La finalidad es que en este tiempo de cambio, de transición, de oportunidades, la voz de cada uno de nosotros pueda contar. Si usted tiene alguna propuesta, comentario, sugerencia, alguna idea para que entre todos, cada uno de los que hacemos vida en esta iglesia, podamos construir lo que queremos, el ministerio que queremos, en todas las áreas, de manera integral, en el evangelismo, en el discipulado, en las misiones, en la consejería, en el estudio bíblico, en las actividades de niños, todo lo que usted se pueda imaginar en cuanto a ministerio, en cuanto a servicio, en cuanto a preparar un programa de trabajo, proyectarnos en el transcurso 1 año, 3 años, 5, 10 años, a corto, mediano y largo plazo. Lo que sea que usted tenga allí en su mente, en su pensamiento, por favor, tómese el tiempo de escribirlo y eso lo va a colocar en ese buzón de manera anónima. Lo que queremos es contar con el criterio de cada uno de los hermanos para que podamos hacer los cambios y los ajustes y las correcciones necesarias para que todos podamos crecer. Aquí no se trata de echarle la culpa al pastor que vaya a tomar su cargo. Aquí no se trata de echarle la culpa a los líderes
de que tomaron una decisión que quizás a mí no me parece. Esta es, en otras palabras, la oportunidad que cada uno de ustedes tiene de comunicar cuál es su pensamiento, si considera que hay algo que deba cambiarse, modificarse, ajustarse, por favor, en cualquier área, en cualquier aspecto. Nunca me han tomado en cuenta, o quiero servir en este ministerio, o creo que esto debe corregirse, cambiarse, hable o calle para siempre. Esta es la oportunidad. Como dice la Escritura, Esdras y Nehemías tuvieron el sentir, el deseo de parte de Dios de levantar las murallas, levantar los muros, edificar. Este es el tiempo de nosotros sembrar, de nosotros levantar las murallas, de nosotros levantar los muros. Pero cada uno de nosotros debe tomar parte en ese rol, porque somos la iglesia, somos el cuerpo. Es una tarea y responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, no deje que se lo cuenten, sea usted partícipe de ello. El comité de púlpito, como ustedes saben, la iglesia está actualmente en búsqueda de un pastor y se ha creado este comité de púlpito con 5 hermanos que van a presentar a la iglesia un candidato y luego la iglesia en general tendrá la oportunidad de votar por ese candidato. Tendrá una transición aproximadamente de 6 meses como una especie de tiempo de prueba para que toda la iglesia tenga la oportunidad de decir sí, estamos de acuerdo que esa persona en ese espacio de transición, de prueba, de conocimiento, la iglesia puede decir sí, definitivamente queremos que esa persona sea nuestro pastor. Por favor, oren por los miembros del comité, oren por ellos para que Dios les dé sabiduría, discernimiento. Dios conoce el corazón y la necesidad de nosotros como iglesia, de manera individual y de manera colectiva. Recuerden entonces orar por este hombre que Dios ha de traer para gloria y honra de su nombre y para edificación y soporte, equipamiento de nosotros como iglesia local. Por favor, hagan uso de las redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook, para que puedan estar al tanto de los anuncios, de las actividades y servicios que se comunican. También a distancia, por ejemplo, el hermano Oscar quizás tenga la oportunidad, ahorita que no está, de mirar la transmisión. Y así cada uno de nosotros en algún momento, si desean también volver a ver el servicio, alguna cita que deseen anotar, algo que les llamó la atención o algo que estuvo quizás no tan claro, si ustedes revisan la transmisión y ven el servicio por segunda o tercera vez, es una forma también autodidáctica de ustedes repasar, repetir, memorizar y estudiar, pero para eso deben tener un espíritu autodidacta. Y bueno, tantas cosas, tantas oportunidades que están abiertas y le damos gracias a Dios por este tiempo. Dios les bendiga. En la lectura del mes, el hermano Juan, el verso del mes. Buenos días, hermanos. Cordial saludo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y por estar adorando al Señor, que es algo a lo que venimos, y gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da. Hermanos, todos juntos como en oración, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Si me pueden ponerse de pie para acompañarme. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por esta hermosa mañana que nos regalas para estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para bendecir a cada uno de nosotros, Señor, con escuchar esta. Te pido que guardes y bendigas al pastor que nos va a predicar este día de hoy, Señor. Bendice a cada una de las familias aquí presentes, Señor. Permítanos alabarte con cada alabanza, Señor, con cada himno que
que toque el grupo aquí de hermanos, Señor. Gracias por cada uno de los músicos. Te pido que bendigas esta reunión, Señor, y gracias te damos, Señor, nuevamente por morir en la cruz y darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Te lo pido en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Buen día. Aprovechamos todos a saludarnos como para que despierten, ¿no? Ya me he cansado de escuchar tantos buen días. Pasamos a la lectura bíblica, como ven en la pantalla, en Romanos 10, del 8 al 11. Hoy la palabra va a ser compartida por el hermano Roland. Nos va a estar guiando en estos versos. Esperemos que Dios le dé sabiduría y también a nosotros que abra nuestras mentes para recibir de su palabra. Si me acompañan en el verso 10 del capítulo 10 de Romano, del verso 8, dice: mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dios bendiga su palabra. Les invito a ponerse de pie nuevamente. Vamos a empezar a cantar el himno 636. Mientras nos preparamos para este himno está basado en darnos toda la bienvenida, pero en el Salmo 133, en la Biblia, el Salmo de David, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me salto un verso y medio, y al final de este Salmo dice: porque allí envía Jehová Dios bendición y vida eterna. Son palabras poderosas, ¿no? El tema de la armonía, de la comunión entre hermanos. Sabemos que ahí está Dios y que envía bendición y vida eterna. Así que acompáñenos en este canto, y en el coro, después del coro pueden mezclarse y saludarse unos a otros, y después volvemos a retomar de nuevo la canción. Hermanos, podemos volver a nuestro lugar y seguimos con el himno, con el coro número 2. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas, bienvenido seas. Alabemos al
bienvenido seas, alabemos al Señor. Amén. Muy bien, ahora continuamos con el himno 116, Solo de Jesús la sangre. Creo que todos lo conocemos, así que fuerte cantamos este himno. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro solo de Jesús la sangre, rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Gloria a Dios por su palabra. Le dejamos el espacio al hermano para el espacio de las ofrendas. Buenos días otra vez, hermanos. El texto para esta mañana es el 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agrandar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que es digno y el Señor te dé entendimiento de todo. Santa sea su palabra. Vamos a orar por las ofrendas para que los sugieres pasen al frente. Por favor, puestos de pie. Señor y Santo Dios,
Hermoso es tu tiempo, Señor, el que podemos disfrutar entre hermanos, oír tu palabra, alabarte con cantos, Señor, poder dar nuestras ofrendas y diezmos, Señor. Gracias te damos por tú siempre estar guardando de nuestras vidas, Señor, de nuestra salud, de nuestras familias. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos aquí presentes, guárdalos a cada uno de ellos, provéeles de sus necesidades y gracias, Señor, te damos por tu inmenso amor hacia nosotros. Te lo pido en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a ponerse de pie nuevamente para cantar este himno antes de darle espacio al hermano Roland. Y no recuerdo bien el pasaje en la Biblia, pero muchos tal vez se deben acordar de una petición del rey David en relación a Dios, diciéndole que no aparte su espíritu de él, ¿no? Que Dios no aparte el espíritu tampoco de nosotros y que tengamos este pensamiento, sobre todo en la letra de esta canción, que toda nuestra vida esté pendiente y esté puesta en Jesús. Y como venimos, ustedes van viendo cada una de las canciones y de los temas que estamos tocando, va todo encaminado a lo que el hermano Roland también nos va a compartir en la prédica. Así que para que estemos enfocados en esto, les invito a que cantemos todos juntos este himno. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón,
Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Le dejamos el lugar al hermano Roland. Damos gracias a Dios por su palabra, por estos textos de su palabra, fragmentos que definitivamente calan en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro pensamiento, estos himnos tan cargados, impregnados en su letra del Evangelio, de Cristo, su persona, su naturaleza, su carácter, sus atributos, su deidad. Como dice el apóstol Pablo en el primer capítulo de Romanos, toda su deidad, su eterno poder, ha sido claramente visible, mostrado y derramado por medio de todas las cosas que son hechas. Y cada vez que vamos a su palabra, cada vez que oramos, que meditamos, que reflexionamos en todo el testimonio que Dios ha dejado al hombre a través de la historia, cuando vemos en el Antiguo Testamento hasta nuestros días, todo lo que Dios ha hecho, sus maravillas, sus milagros, como dice David, ¿qué es el hombre? Debemos nosotros siempre tener un espíritu de contentamiento y de gratitud por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Quién nos podrá a nosotros contar mejor nuestra propia historia, nuestra relación, nuestra experiencia con Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, en nosotros, de dónde Dios nos ha sacado, hasta dónde Dios nos ha traído y hasta dónde nos ha guardado? Cada uno de nosotros somos un testimonio vivo, un sacrificio vivo, dice la palabra de Dios. Dios nos ayude y le damos gracias en esta mañana, en esta hora, por todo lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre, bendita sea su palabra. Acá, hermanos, tienen una serie de imágenes. Vamos a ver cómo se mira acá de espaldas. Acá, si alguno de ustedes tuviese que definir en una palabra el nombre, el título o lo que caracteriza esa imagen allí proyectada, ese diapositivo, en una sola palabra. Tenemos por un lado diferentes banderas, diferentes colores, diferentes pasaportes, diferentes nacionalidades, diferentes religiones, ideologías, pensamientos. Tenemos estatus de todo tipo, todo lo que el hombre en su humanidad ha logrado, la sociedad, política, economía, filosofía, religión. A esa palabra estatus le podemos agregar 1000 cosas. Tenemos diferentes idiomas, culturas, etnias, razas. Tenemos allí un busto, una imagen, un rostro, no definido en los detalles de su fisonomía, pero hay un busto allí, una imagen con una huella dactilar. Y más abajito tenemos la cadena de ADN, eso que está allí en la sangre y caracteriza el don genético, la carga genética, toda la información del hombre y de la mujer. Si nos vamos más allá a la biología, cromosomas, varón, hembra, toda la información que nosotros tenemos individualmente como seres humanos. En una palabra, alguien dijo por allí cultura. ¿Quién dice identidad? La hermana Ángeles. ¿Alguien más? Versatilidad. Cultura, identidad, versatilidad. Uno más. El mundo. Ok, excelente. ¿Qué define tu identidad? El mundo, la sociedad, el hombre, le ha puesto etiquetas, nombres, características a toda la función del ser humano, o sea, a todo su expresar, a todo su quehacer.
de las 1000 formas en cómo el hombre se puede manifestar. El comportamiento, el aprendizaje, las emociones, los sentimientos, un sinfín de cosas que caracterizan al ser humano. Si tuviésemos que hablar de identidad, esa diapositiva, esa lámina, se queda extremadamente pequeña, con las 1001 cosas que pudiéramos agregar allí, que definen a quién, al ser humano, al hombre y a la mujer. Dice la palabra de Dios que fuimos creados, tú y yo, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ciertas características, aspectos, elementos, cualidades, atributos de Dios están impregnados en nosotros, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Esa capacidad de conciencia, de discernir, de razonar, de reflexionar, la inteligencia, la mente, el alma, el espíritu, el cuerpo, un sinfín de cosas. Nosotros somos la joya, la corona de la creación de Dios. El ser humano, estamos tan impregnados de ese sello particular de Dios, tan así que Dios nos forjó, Dios nos esculpió, nos modeló a cada uno de nosotros. Muchas veces como creyentes tenemos una vida no tan plena, no tan arraigada, muchas veces sin frutos, muchas veces en una crisis continua, permanente, una crisis existencial, y somos creyentes y conocemos la Biblia y oramos y venimos a la iglesia, pero todavía sigue algo latente allí que no nos deja avanzar, como dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al supremo llamado, al supremo llamamiento. Pablo dice: no soy perfecto, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, camino, prosigo a lo que está delante. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Dejar el pasado en su lugar tiene un valor importante, nuestro pasado, nuestro trasfondo, de dónde Dios nos sacó. Eso es importante recordarlo, porque reconocemos lo que Dios ha hecho. Pero no debemos ser víctimas del pasado, no debemos ser víctimas, esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, de esa lucha y ese conflicto, como dice el apóstol Pablo también: miserable de mí, ¿quién me ayudará? ¿Quién me podrá consolar? Dios puede hacerlo, su Espíritu puede hacerlo, su palabra puede hacerlo, el Evangelio puede hacerlo, la iglesia, unos a otros, podemos edificarnos, podemos estimularnos, podemos ayudarnos, 1000 cosas podemos hacer, porque es la voluntad de Dios, en su carácter, en su propósito, en su plan eterno. El mundo pasa y sus deseos. Todo lo que el hombre ha creado en su afán de gloria, de grandeza, todo va a perecer en algún momento. Pero lo que verdaderamente es eterno, dice la palabra: pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Dice la palabra de Dios: ahora tenemos un cuerpo. Yo no lo veo perfecto. Dice la palabra: tenemos un cuerpo que es como una especie de campaña, una tienda temporal, pero tenemos en Dios un edificio, no hecho, no construido con manos de hombres. Esa es la esperanza de vida que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y aquí les voy a colocar una segunda diapositiva. Ya dejando un poco de lado lo que es el hombre en su pensamiento, lo que el mundo en su cosmovisión, en lo que el hombre ha creado y ha forjado a través de la historia. Pero aquí, yéndonos a la palabra de Dios, al Evangelio, a las Escrituras, a nuestro testimonio de fe en la vida cristiana, la pregunta sería: ¿qué nos caracteriza a nosotros? ¿Qué nos define como creyentes? Le voy a colocar un título: como cristianos. La palabra cristiano significa Cristo pequeño, un seguidor de Cristo. Dice el libro de Hechos que en Antioquía vieron a los discípulos y por primera vez le llamaron cristianos. Pero no era que ellos andaban diciendo: soy cristiano. Era
que vieron en esos discípulos una actitud, un carácter, una expresión de vida tan similar, parecida a Cristo, que ellos dijeron, estos hombres son seguidores de Cristo. Tú y yo somos cristianos en la medida que nuestra vida refleje a Cristo. De lo contrario, podemos ser creyentes, podemos ser salvos, pero no alcanzamos a vivir una vida plena en Cristo porque no tenemos una vida arraigada en su palabra, en el carácter, en el fruto del Espíritu. La palabra menciona esos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Pero ¿saben qué significa eso? Cuando englobamos eso refleja el carácter de Cristo. Esos frutos del Espíritu es lo que Dios quiere forjar en la vida de cada uno de nosotros. Yo he dicho en algunas oportunidades, pensaba que era una persona paciente hasta que tuve a mis hijos. Gemelos, bien inquietos, bien intensos. Y ahí me di cuenta que yo no era tan paciente como yo pensaba. ¿Qué estaba trabajando Dios? Mi carácter. Ahorita en el trabajo que tengo he estado con hasta 60 niños en un bus escolar. ¿Y eso qué ha forjado? Mi paciencia. Y cuando vemos eso, amor, gozo, paz, paciencia, la vida del cristiano no está diseñada para yo vivirla de manera aislada y solitaria, como un ermitaño, como un anacoreta. Voy a ir y me voy a meter en una montaña y yo voy a orar y voy a leer la Biblia y voy a ayunar y yo encerrado y el mundo en una burbuja. Cristo dijo, oro para que aunque estén en el mundo, ustedes no son del mundo, pero van a permanecer, van a estar en el mundo, pero es con un propósito. Dios no nos va a encerrar nosotros en una burbuja y nos va a llevar al espacio sideral y ya el mundo queda a un lado y los hijos de Dios quedan a un lado, separados. Ese momento va a llegar. Dice Cristo que un día Él va a separar el trigo de la cizaña, las ovejas allí, pudiéramos decir que de las cabras. Pero ese día va a llegar definitivamente, donde cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas. La Biblia habla del tribunal de Cristo. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Que ese tribunal de Cristo no es para condenación. La esperanza, la confianza, la intimidad que debemos forjar como creyentes es que la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Yo no tengo absolutamente nada que temer, porque no hay un juicio para condenación. O sea, lo que se va a evaluar en ese juicio, cuando Cristo dice al final en Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, premio, recompensa, retribución, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Es lo que dice Apocalipsis 22. Vengo pronto para recompensar a cada uno según su obra. Quiere decir que lo que tú y yo hagamos acá en la tierra, dice el apóstol Pablo, mira cómo sobreedificas. Piedra, oro, hojarasca, madera, el material que usted quiera, el elemento que usted quiera. Mira cómo sobreedifica sobre Cristo, la roca eterna, el fundamento, la piedra angular, la base de toda la iglesia es Cristo. Y tú y yo estamos llamados a edificar sobre ese fundamento que es Cristo. Pero solemnemente, con toda reverencia, debemos tener conciencia de qué manera, cómo, cuándo, dónde, con qué motivación del corazón, qué me impulsa a yo hacer, a yo decir, a yo actuar o a yo callar. Todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Es lo que dice la Escritura. No buscando gloria, ni reconocimiento, ni aplausos del hombre, del mundo. Cristo lo dijo. No vengo, no estoy aquí para que ustedes me elogien, me aplaudan. Y yo me pongo a ver en las Escrituras, en los Evangelios,
Si alguien causó escándalo en el Imperio Romano y en su tiempo, fue Cristo. Cuando Cristo pronunció las bienaventuranzas, eso fue algo sumamente escandaloso, porque los doctores de la ley, los escribas, fariseos, masoretas, todos los altos representantes del Sanedrín y del sistema religioso de la época, muchos, la mayoría, no entendieron. Pero a medida que vamos leyendo la Escritura, sabemos, por el testimonio interno, por la evidencia que está allí plasmado, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 con Nicodemo. La confesión de Nicodemo es: Rabí, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué estaba diciendo Nicodemo? Que a pesar de que él era un alto miembro del Sanedrín y un hombre principal dentro de los religiosos, dentro de los fariseos, él dice: sabemos que has venido. Ese sabemos, ese plural, indica que no solamente Nicodemo sabía, otros junto con él sabían que Jesús era enviado de parte de Dios, pero no todos le aceptaron. Dice Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino, Cristo está presente en la vida de cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué define nuestra vida cristiana? ¿Qué define ese título, esa cualidad de ser creyentes, de tener a Cristo como centro, como Señor de todas las cosas? Entonces, esta diapositiva habla de algunas cosas que califican, que determinan, que expresan la vida cristiana. También pudiéramos añadir muchísimas cosas allí, pero de manera general tenemos el discipulado, el evangelismo, las misiones, la plantación, el ofrendar, el dar, el servicio, compasión, misericordia, el ir por los otros, por la necesidad. Hay tantas cosas que pudiéramos añadir allí. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, dice: porque tantas cosas, por cuanto se nos ha entregado, se nos ha dado, todas estas preciosísimas promesas, bendiciones, y empieza a nombrar una lista de virtudes. Eso es la vida cristiana. Dice, añade a la virtud paciencia, y añade a la paciencia benignidad, pero añade a la benignidad, y ahí hace una lista. Cuando el apóstol Santiago, aunque él no se define como apóstol, Jacobo, en el capítulo 1 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Dice, fe, paciencia, una y otra vez, a lo largo de toda la Escritura, vamos a encontrar todas esas diferentes cualidades, virtudes, características de lo que representa el fruto del Espíritu. Pero, una vez más, eso es el carácter de Cristo, para que crezcamos a la plenitud, a la estatura, a la anchura de Cristo. Todo eso es carácter. Entonces, ¿qué nos define a nosotros como creyentes? Aquí yo no coloqué un título para este mensaje. Allí está identidad, evangelio y comisión. Pude haber colocado un título y haber definido solamente un punto, pero creo que es necesario, a manera de introducción, hacer como un pequeño repaso integral de lo que representa nuestra identidad. Si tuviese que colocar un título,
yo le colocaría la identidad de hijos de Dios o la dignidad de hijos de Dios. No hay, al menos en mi opinión, un título más grande para el ser humano, para el hombre y la mujer, que podamos ser llamados hijos de Dios. No hay otro título, otra posición, otro reconocimiento más alto, más excelso, más sublime que el yo tener el privilegio de ser llamado hijo de Dios, de un Dios infinito, de un Dios justo, perfecto, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Yo, Roland, saber que soy su hijo, para mí me basta y lo llena todo. Que el mundo diga lo que diga y que el mundo haga lo que haga. Pero mi identidad sellada en Cristo, eso no me lo puede arrebatar nadie. La palabra dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la identidad que nosotros como creyentes necesariamente, imperativamente debemos forjar. Reconocernos, no en nuestra obra, no en nuestra justicia, no en nuestros méritos, pero reconocer lo que Dios sí dice en su palabra. Porque esta identidad de hijo de Dios, vamos a ver, no proviene de mí. Vamos a verlo más adelante. Aquí dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cuando vemos esa palabra, eso es un adverbio, hay lugar, cerca. Esa palabra está cerca. Eso que en algún tiempo estuvo distante, ausente, no tan claro. Dios hizo una alianza, un pacto con Abraham. Pero ¿saben cuánto tiempo pasó antes de que viniera la ley? Más de 400 años. Dios hizo la promesa a Abraham, la ratificó, la continuó en Isaac, la continuó en Jacob, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, los 12 patriarcas, entraron a Egipto, 70 personas, y 400 años se habían multiplicado por miles. Los estudiosos no se ponen de acuerdo en la cantidad aproximada. Algunos dicen 500,000, otros dicen 1,000,000, otros dicen 2 millones. Pero algo sí sabemos, eran miles, al punto de que el propio faraón dijo, esta gente está creciendo a un ritmo que el día que quiera rebelarse, vamos a tener un grandísimo problema. ¿Y qué mandó a hacer? Asesinar a todos los varones. Muy similar a lo que sucedió con Herodes. Hemos venido a adorar al rey que ha nacido. Y Herodes dijo, pero si aquí el único rey soy yo. Mandó a matar a todos los niños varones. Aquí el Romano dice, cerca de ti está la palabra. Y está tan cerca que Dios dice, ya no está escrita simplemente en una tabla de piedra. Dice que está escrita en nuestros corazones. Está tan cerca que la palabra dice que aquel que sin la ley peca o vive, muere, sin esa ley será juzgado. ¿Pero por qué? Porque esa palabra está en nuestro pensamiento. Dios la ha escrito en nuestros pensamientos. Realmente está cerca. Pero dice que está en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios la ha plasmado allí. Ahora, fíjense lo que dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Quiénes la predicaban? Todo el testimonio del Nuevo Testamento. Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Los 12 apóstoles
porque a un Judas que se apartó del ministerio y fue reemplazado, alguien tomó su lugar. Todo el testimonio apostólico, todo el testimonio neotestamentario, los libros del Nuevo Testamento, apuntan a que esta es la palabra de fe que predicamos. Todo el ministerio, servicio, obra de los apóstoles, de la iglesia primitiva, todo descansa, así como la famosa declaración del apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no solamente Pedro, cuando leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, vemos a Natanael. Natanael también dice: tú eres el Cristo. Ese testimonio lo vemos englobado allí, representado en lo que significa el Evangelio. La sola palabra Evangelio, las buenas nuevas. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La predicó Pablo, la predicó Pedro, la predicó Juan, la predicó Marcos, Mateo, Lucas. Lucas y Marcos no eran apóstoles. Cuando vemos el libro de Hechos, Felipe va al etíope. Felipe no era apóstol. Timoteo no era apóstol. Pero cuando empezamos a ver toda esa lista que la palabra de Dios da, todos y cada uno de ellos, hasta Onésimo, en el libro de Filemón, un hombre que había sido encontrado preso junto al apóstol Pablo. Y allí Pablo lo conoció y lo reclutó, así como reclutó a Timoteo. Y le dice a Filemón: Onésimo, que antes no cumplía su propósito de vida, porque para todo el pueblo hebreo los nombres tienen un significado. El nombre de Onésimo era útil, pero era un esclavo que había huido, que había salido de su amo. Pero el apóstol Pablo le dice a Filemón: mira, ahora que antes era inútil, ahora nos es útil, tanto a ti como a mí. Pero ¿en qué tenía el apóstol Pablo la mente, su pensamiento? En el ministerio, en el Evangelio. Y después en otra carta vemos a Onésimo cargando los pergaminos y siendo de utilidad. Ese es el propósito. Todos y cada uno de los personajes en el Nuevo Testamento que llevan el Evangelio, que proclaman el Evangelio, están hablando de esto. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa palabra de fe? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en la lectura bíblica lo quise colocar un poco más hasta el verso 11 para colocarlo en contexto, en perspectiva. Ninguno que creyere será avergonzado. Esa es la esperanza de vida eterna que tenemos nosotros. Nuestro propósito, nuestro futuro, nuestra certeza, nuestras convicciones no descansan en la autoridad de un hombre, de un gobernante, de un rey, por muy poderoso, por muy rico, por muy influyente que pueda ser. Nuestra esperanza de vida descansa en que hay una palabra de fe que ha sido predicada por generaciones. Ya han pasado 2000 años y Cristo dice: he aquí yo vengo pronto. Algunos se burlan pensando que ya ha pasado mucho tiempo, quizás la promesa expiró, pero el apóstol Pedro dice: Dios no retarda su promesa, Dios no retarda su venida, sino que es paciente para con todos, cada uno de nosotros. Pero también dice Apocalipsis que nosotros, la iglesia, el Espíritu, dice: ven pronto, Señor Jesús. Si nosotros llevamos, nos ejercitamos en una vida acorde al Evangelio, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad y tenemos una convicción, una identidad de poder decir: ven pronto, Señor Jesús. Así como oramos el Padre Nuestro, una oración modelo, que incluso seguramente antes de dar nuestra conversión, nuestra
confesión de fe, ya no sabíamos esa oración porque nuestros padres desde la escuela nos enseñaban esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Hágase en la tierra tu voluntad, así como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios, plena y perfectamente. En la tierra no, porque la palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de este mundo, es quien gobierna. Tiene potestad, porque el hombre en el huerto, allí, Adán y Eva, le cedieron, le entregaron, le concedieron algo que Dios le había entregado al hombre. Pero tenemos nosotros este sello. La palabra de Dios usa una palabra que es aras, las aras de nuestra fe, el depósito de nuestra fe. El sello, la firma de este documento eterno está escrito, por así decirlo, de manera metafórica, figurada, con el propio dedo de Dios. El Espíritu da garantía de que somos hijos de Dios. Es lo que dice la palabra. Nos da testimonio a nosotros, a nuestro propio espíritu, de que somos hijos de Dios. Vamos a ir, por favor, al libro de Juan, capítulo 1, verso 12 al 13. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Significa esto que esa identidad de yo poder ser llamado hijo de Dios, me la entrega ¿quién? Dios. No es algo que proviene de mí, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón. Esta identidad de ser llamado hijo de Dios es algo que proviene del Padre. Con esa misma autoridad, vamos a verlo en Mateo 28, la Gran Comisión. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a los apóstoles, a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa es la autoridad. Toda potestad, todo derecho, todo gobierno, toda facultad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esa misma autoridad, por tanto, id y haced, dos verbos en imperativo, una ordenanza. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A veces le agregamos allí a todas las naciones de la tierra. Suena como más completo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer con ellos, con esas naciones alcanzadas? ¿Qué vamos a hacer? Enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Y dice Cristo: he aquí, yo estoy, yo estaré de manera continua, progresiva, perfecta. Yo estaré contigo, con cada uno. Si en algún momento de la vida te has sentido solo, abrumado, desconcertado, consternado, déjame decirte que la palabra de Dios dice que no estamos solos. Aunque padre y madre te dejare, yo te recogeré, yo te levantaré, yo te sostendré una y otra vez.
El libro de Isaías lo repite tantas veces. Hay un verso que me gusta muchísimo. Dice una pregunta: ¿se olvidará la mujer del fruto de su vientre? Una madre embarazada se podrá olvidar de ese hijo que tiene en las entrañas. Sabemos por experiencia que existen madres que abandonan a sus hijos, padres que abandonan a sus hijos, mujeres que abortan. Pero la grandeza es que Dios dice: aunque olvide ella, aunque esa mujer pueda olvidar, Dios dice: yo jamás me olvidaré de ti. Es la promesa, es la grandeza, es la esperanza, es la gloria sobre la cual nosotros podemos descansar, en esa identidad de que somos hijos de Dios. Dios no está lejano, Dios no está distante, Dios no está ausente, Dios no es indiferente, insensible. Dios está allí, presente en la vida de cada uno de nosotros. Ciertamente hay momentos de crisis, de angustia, de sufrimiento, de dolor, de lágrimas. Nadie nos puede decir lo contrario, porque estoy convencido que cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, hemos pasado por circunstancias de dolor, de pérdida de algún familiar querido, padre, hermano, hijos. En algún momento, más temprano que tarde, el dolor, la adversidad, el sufrimiento ha de tocar nuestras vidas. ¿Y saben por qué? Porque el mismo que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, el mismo que nos envía, Cristo nuestro Señor, Él dice, les hago una advertencia, y lo pone allí, quizás en letras amarillas y negras, como vemos los avisos del tráfico. Yo me imagino un letrero amarillo, negro, gigante: en el mundo tendrás aflicción. Una advertencia allí, gigante, en el cielo. Imagínenselo usted con su creatividad. ¿Cómo se imagina usted esa advertencia? Peligro. Un warning. Peligro. En el mundo tendrás aflicción. Es una advertencia, pero junto con la advertencia nos da ¿qué? El consuelo, la esperanza. En el mundo tendrán aflicción, pero, hay un pero allí, hay una pausa, un silencio. Confíen, tengan confianza, tengan ánimo. Dice: mayor es el que está en nosotros. Mayor es la victoria que se nos ha entregado a nosotros como hijos de Dios que cualquier cosa que opere en el mundo. Entonces, cuando vemos acá estos dos versos, que pudiéramos agregar muchísimos otros, podemos leer, por ejemplo, no lo vamos a leer, pero pudiéramos buscar Hechos, capítulo 1, verso 8. Es un pasaje similar al de la Gran Comisión. Cristo dice: me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y una vez más, allí hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y el apóstol Pedro dice en el libro de Hechos: porque para vosotros, para ustedes, es la promesa, y para sus hijos es la promesa, y para sus hijos después de sus hijos es la promesa, y para todos los que están lejos, 2000 años, 2025 años después, es la promesa. Ahí nos incluye a todos, a ti y a mí. Todas las generaciones que han oído el testimonio del Evangelio, porque para vosotros es la promesa. No hay excepción. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo más profundo del corazón de Dios. Dios no quiere que ningún hombre perezca. Y es tan así que los evangelios repiten una y otra vez. Cristo dice: yo no he venido a juzgar al mundo, yo no he venido a condenar al mundo. He venido a salvar, he venido a libertar, he venido a buscar a los perdidos. Ese testimonio de vida, de fe en el Espíritu,
es lo que nos da a nosotros nuestra identidad, es lo que nos faculta. Hemos sido investidos, dice la palabra. ¿De qué? De poder y de autoridad. No en mi fuerza, no en mis méritos, no en mi obra, no en mi justicia, en el Espíritu Santo. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu Santo que nosotros hoy podemos acudir, apelar a la autoridad que se nos ha sido dada en el Espíritu Santo, a la identidad de ser llamados hijos de Dios, para nosotros llevar una vida a plenitud. No en mis emociones, no en mis sentimientos, porque mi carne, mi naturaleza, me va a engañar, me va a distorsionar el propósito, me va a pervertir, me va a hacer caer. Tiene que ser imperativamente, irrenunciablemente, en el Espíritu, en la palabra, en Cristo. Ahora, si queremos ver cómo se engloba, cómo se correlaciona, cómo se conecta todo esto de la identidad de hijo de Dios, del Evangelio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ese verso, esa expresión, define lo que es el Evangelio. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Cuando leemos ese pasaje de Corintios, 1 Corintios 15, cuando se toma la Santa Cena, cuando vemos al apóstol Pablo diciendo, porque así mismo les he enseñado lo que yo mismo recibí. Vida, muerte y resurrección. Cuando el apóstol Pedro dice en su primer discurso, porque ustedes mataron, asesinaron al justo, pero Dios le ha dado vida eterna. Cuando la Biblia dice que el sepulcro, la muerte, el Hades, no pudo contenerle a Cristo, se levantó de los muertos. Cuando el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que Cristo ha resucitado. La fe, el fundamento de nuestra fe, la convicción. A veces el apóstol repite una expresión, palabra fiel y digna de ser oída. Si algo en esta vida es digno de ser recibido, de ser tomado por fiel, es el Evangelio de Jesucristo. Y esa palabra, esas buenas nuevas, esa buena noticia, la podemos entender. Está caracterizada por esos tres elementos, tres aspectos. La vida la encontramos en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La muerte la encontramos en toda la Escritura. Y la resurrección. Dice Apocalipsis, he aquí, estuvo muerto, sí, 3 días, un espacio de tiempo. Pero he aquí que vivo, dice el Señor Jesucristo. Y toda esa amonestación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo da testimonio. Dice el libro de Hebreos, que todo eso que se escribió en el Antiguo Testamento era una sombra, una proyección, una imagen de Cristo, del Evangelio. La ley, dice el apóstol Pablo, es un ayo. La palabra ayo es un tutor, un maestro, un guía, un mentor que nos acerca a la gracia. Pero todo eso es evangelio puro. Todo eso es centrado en Cristo. Cualquier otra cosa que no proceda del Padre, que no proceda del Espíritu, que no proceda de una vida consagrada, arraigada. Nosotros como iglesia, como Morningside, como iglesia local, necesitamos echar raíces, necesitamos crecer, ser edificados, pero eso es tarea de todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un rol, tiene un aspecto en el que puede colaborar, en el que puede ser protagonista, en el que puede servir. Y a eso es que estamos llamados. Cristo dijo, yo no he venido a ser servido, yo no he venido a que ustedes me sirvan. Cristo pudo haber nacido en un palacio,
Cristo pudo haber nacido como el siguiente emperador de Roma. No fue así. Porque esa idea de caudillo, de libertador, de soldado, de guerrero, que el pueblo judío y hebreo estaba esperando del Mesías, del Cristo, anunciado, Isaías 700 años antes, cuando ellos vieron a Cristo montado en un pollino, cuando ellos vieron a Cristo humilde, sencillo, se me vencieron los 45 minutos. Cuando ellos vieron a Cristo, ellos dijeron, tanto así que el mismo Judas no le reconoció. Dice, este no es el hombre que yo estaba esperando. Este no es el Cristo que yo estaba esperando. Este no es el Mesías. Este no es el ungido. Y ese fue el gran conflicto que tuvieron los líderes religiosos. Fariseos, saduceos, esenios. La casta religiosa de la época. No pudieron. Era un escándalo para ellos. Es necesario que un hombre muera por el bien de la nación. Sumo sacerdote, Ananías, Caifás, los principales del Sanedrín. No nos conviene que este hombre viva. Pilatos, queriendo salvarle la vida, dice, aquí tengo a Barrabás. Hay una tradición de ustedes. Vamos a soltar a uno de ellos dos. Pilato estaba esperando que soltaran a Jesús. Quería. Dice, no hallo delito en este hombre. ¿Y qué dijo el pueblo? Crucifíquenle. A una sola voz, crucifíquenle. Y una semana antes, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, hijo de David. Yo miro en los evangelios, ¿cuántas veces? No las he contado, pero decenas de veces. Jesús, hijo de David, sáname, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Y Jesús volteaba y lo sanaba. Vemos la historia del paralítico, del hombre cojo. Tus pecados te son perdonados. Jesús va primero por el alma, por el espíritu. Jesús pudiera hacer así, un chasquido, y ya le sana y Dios pudiera transformar toda nuestra crisis existencial en un segundo, resolver todo. Pero Dios no lo hace. Dios no lo hace porque dice el apóstol Pedro que el deseo de Dios es presentar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, irreprensible. Primera de Pedro capítulo 1, irreprensible, presentar a una iglesia para gloria y honra y alabanza de Dios Padre. ¿Y saben qué? Para que eso sea posible, tú y yo, cada uno de nosotros, necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. Y eso no va a ser posible si no hay prueba. Eso no va a ser posible si no hay adversidad. Eso no va a ser posible mientras las convicciones y las motivaciones de mi corazón no sean probadas. Porque es muy fácil decir, yo creo en Dios. Hoy, siglo XXI, 2025, si yo hiciera una encuesta, 90% de la población aquí en Greenville dice que cree en Dios. Y yo voy por las calles y miro una iglesia casi que en cada calle, casi que en cada esquina. Pero la realidad de la sociedad es otra. Estados Unidos, un país cuna de las misiones, cuna del Evangelio para muchos países en Sudamérica. Muchos de nuestros países, por no decir todos, recibieron el Evangelio por parte de misioneros estadounidenses, en su gran mayoría. Aquí, en esta parte del hemisferio, en Occidente, el país que más sembró el Evangelio en el mundo. Y hoy vemos cómo está la sociedad. Vemos en la Constitución, cuando yo veo en las placas de los autos, In God we trust. En Dios creemos, en Dios confiamos. Eso a mí me alegra. Por lo menos en eso, algo visible, nominal. Cuando vemos en la Constitución que hay principios bíblicos arraigados en el Evangelio.
pero vemos que la sociedad se cae a pedazos, la sociedad se desmorona, el ser humano está quebrado en su pecado, el mundo no le conoce. Y como dice Romanos 10, ¿y entonces tú y yo qué? ¿Cómo oirán? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? Si nosotros que creemos, si conocemos la palabra, la verdad, no vamos, no le alcanzamos. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz y tantas cosas. Y bueno, allí les dejo algunos roles destacados en este proceso, en esta vida cristiana, de la identidad, del Evangelio y de la comisión. Dice que somos llamados amigos de Dios. Tú y yo, aparte de que somos hijos, somos llamados amigos. Cristo dice, ya no los llamaré siervos, les llamaré amigos. El siervo no sabe la voluntad de su Señor, el amigo sí. Y la palabra que se utiliza allí es un amigo no cualquiera, un amigo íntimo, un amigo cercano, como cuando se coloca a un padrino para la boda, cuando tú le pides a alguien, un amigo cercano, que sea testigo en tu boda. Es un amigo cercano, íntimo del rey, un consejero. Esa es nuestra identidad, somos amigos, somos llamados amigos. Cristo dijo, los haré pescadores. Esa es nuestra identidad. Cuando Cristo nos llama a que llevemos, proclamemos, declaremos, enseñemos, anunciemos, y le pueden agregar 100 versos más, 100 verbos, una acción para llevar el Evangelio. Dice el apóstol Pedro, extranjeros y peregrinos. Esa es identidad. Mi pasaporte no es solamente el que he recibido aquí en el mundo. Mi ciudadanía, mi nacionalidad, mi patria, mi identidad, no es solamente esta la que el mundo me da, es la que Dios me da. ¿Y dónde está eso guardado? En Cristo, en la patria celestial, en el reino de Dios, en el Evangelio. Peregrinos y extranjeros, no somos de este mundo, estamos de paso, nuestra vida es corta. El rey David oraba para que Dios le dejara ver que sus días eran finitos. Enséñame, oh Señor, cuán finitos son mis días. Dame conciencia y entendimiento de mi realidad, de que un día ya no voy a despertar, ya no voy a estar aquí. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Esa es nuestra identidad, embajadores. Tú y yo somos funcionarios, somos oficiales consulares. ¿De qué reino? Del reino de Dios, del reino celestial, de la patria celestial. Así como cuando usted va a algún consulado para que le pongan una visa, un sello, tú y yo somos agentes consulares del reino celestial. Tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir el Evangelio. Y aquí les dejo algunos pasajes simplemente a considerar, ni siquiera los voy a leer, pero allí están algunos pasajes que pueden tomar nota, pueden revisar luego el video. Todos esos versos de la Biblia que cité, pero que no nombré con libro, con capítulo y con verso, se los dejo de tarea. Vean el video y déjenme ver, aquí se dijo tal cosa. La Biblia dice, pero ¿dónde dice? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice, pero ¿dónde lo dice? Se los dejo de tarea. Ahí tienen los apuntes. Perdonen que me extendí un poquito. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta hora, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el testimonio inmarcesible, inefable, glorioso de tu palabra, por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque no estamos solos, tenemos tu Espíritu, tenemos tu palabra, tenemos esta realidad y manifestación de vida, esta identidad de hijos de Dios, esta responsabilidad gloriosa, dice tu palabra, que aún los ángeles anhelan ser parte de esta obra del Evangelio. Tú nos has delegado, nos has honrado a nosotros con esta responsabilidad, con esta tarea. Somos en esta tierra luz del mundo, sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito. No permitas, cuídanos de nosotros mismos para que no permanezcamos sin fruto, para que no permanezcamos pasivos, neutros, indiferentes,
indolentes ante tanta necesidad, tantas almas que se pierden, que no te conocen. Ayúdanos y cumple tu propósito perfecto, tu obra perfecta, culmínala y acábala, perfecta, en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te doy gracias. Si algún hermano, alguna hermana está batallando, luchando con un conflicto de que no conoce su identidad, de que no ha arraigado su identidad y su propósito en Cristo, si tiene duda, si aún no se identifica como hijo, como hija, como amigo, amiga de Dios, que por favor manifieste su necesidad de conocer, de acercarse, de confesar su inquietud y a lo que Dios le está llamando. Si hay alguien en esta hora que quisiera ponerse a cuentas con Dios y decir: Señor, quiero hoy conscientemente renovar mis votos, renovar mi compromiso, renovar mi llamado, renovar esos dones que tú me has dado, ese talento que tú me has dado para servirte, para gloria y honra de tu nombre. Esta es una oportunidad. La iglesia, Morningside, los hermanos acá presentes, somos un cuerpo en Cristo con el deseo de crecer, de impulsar, de servir y de motivarnos, ejercitarnos, estimularnos a las buenas obras que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Las ha preparado para que estemos y permanezcamos en ella, para que demos fruto en ella. Bendice, Señor, tu palabra en esta mañana, derramada en nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestros corazones, para que dé fruto, apacible, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias a Dios por su palabra, gracias a hermano Roland. Vamos a terminar y cerrar con este himno en relación a lo que él nos compartió en la predicación y también en este pensamiento. Ahí, como ven, el título dice: Mi vida es Cristo. Lo hemos estado practicando esto ayer y hoy, nada más este himno, y les invitamos a que nos acompañen y se aprendan también el coro. Si se lo saben, cántelo fuerte. Y les recomiendo, si pueden ponerse de pie, y respirar profundo, porque no vamos a hacer pausa en este himno. Vamos a poner todo el empeño posible y tratar de cantarlo fuerte. Así que les pido que nos acompañen. Aleluya, Jesús es mi todo. Densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti, rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Oh Señor, tuyo seré y viviré por ti.
mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Jesús es mi todo. Bastante bien para ser la primera vez, creo, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en esta canción. Les pido que tomen asientos. Vamos a hacer un repaso a los anuncios que nos compartió el hermano Roland al principio. Bueno, van a compartir después de, creo que de las actividades que hay, la final de la Copa de Oro. Yo como soy de argentino no me interesa mucho eso. Así que están invitados a que les guste el fútbol, como bien lo dijeron al principio, para que puedan participar. Luego el fútbol de salón los lunes a las 6:30. Después reunión de oración, miércoles a las 7 p.m. Vamos a pasar a la oración ahora, pero recuerden, por si tienen algún conocido, que cambiamos el horario a las 10 de la mañana puntual, cada domingo, y luego se hace un estudio bíblico luego del servicio. Antes de pasar a la oración con el hermano, no sé quién es el hermano encargado de cerrar con una oración, si no le pediría, perdón, hermano Eduardo, ¿puede acompañarnos? Quiero agradecer a la hermana Rosa González por estar visitándonos por primera vez hoy. No sé si hay alguien más que esté por primera vez visitándonos hoy, también para agradecerles. Cumpleañeros, el domingo pasado no saltó a nadie, ¿crees? Sí, no quisieron el domingo pasado, tampoco lo quieren este domingo, no sé qué pasa. Ok, le dejamos el espacio al hermano Eduardo para cerrar el servicio. Muy bien, puesto de pies, vamos a terminar. Nuestro Dios y Padre, te alabamos, te agradecemos por tu palabra en esta mañana, Señor. Permite que obre en nuestros corazones, Señor, que podamos abrir tu palabra cada día y que tú hables a nosotros, Señor. Que podamos crecer en ti, Señor. Seguimos orando y confiando en ti. Padre, bendice a cada uno de los que están aquí, los que están en vacaciones, que tú les guardes. Señor, que ellos puedan estar de acuerdo a tu voluntad en cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento o váyanse.